Época de transiciones en plena campaña política estadounidense por este periodo de medio tiempo, elecciones de medio tiempo, así como se abren las elecciones de Israel, las de Brasil también por allá en octubre. En Venezuela se vive la época de la transición, marcada allí en nuestro calendario histórico, en nuestra nueva historia de Venezuela. Abre un nuevo capítulo, como lo decíamos la vez pasada, un capítulo que comenzó aquel 28 de julio del año 2024, que tuvo la continuación el 3 de enero del año 2026, por muchísimas cosas el 3 de enero, no solamente por la extracción, sino las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, extranjeras, de mucho análisis internacional, de relaciones más que todo internacionales en este momento, de lo que ocurrió y por supuesto la consecuencia principal después de ese 3 de enero, luego de casi 7 meses ya de lo ocurrido, y por supuesto luego del 1 de agosto, fecha marcada como el inicio de la transición. Ya se tienen los primeros aspavientos, al menos ya se tienen los primeros análisis no tan profundos de algunos youtubers, análisis no tan concretos por algunos periodistas, porque es que dentro de donde se va a discutir esta transición, donde ayer solo se presentaron las 6 personas de un grupo y las 6 personas de otro, solo salieron 2 fechas a relucir que me llamaron poderosamente la atención. No recordemos, la semana pasada hablábamos de 4, 5 o hasta 6 objetivos claves. El primero era la institucionalidad. La reinstitucionalización de Venezuela es clave, es la clave, diríamos todos nosotros, entendiendo lo que significa un país. Hemos visto muchísimos de los comentarios en las redes sociales, hablando de sueldo, de mejor calidad de vida, de una cosa, de otra, pero para que eso llegue se tienen que dar pasos adelantados en otros episodios más importantes, en otros pisos, en otros planes o en otros constructos, incluso hasta mentales, donde la sociedad, la población, tiene que también transformarse, ¿no? Una cosa es hablar de transición y otra cosa es hablar de elecciones. Las elecciones son uno de los objetivos principales por los cuales la transición en este momento se está dando en Venezuela. Pero lo principal es que vuelva la institucionalidad, que vuelva el país, no el que conocimos, por supuesto que no el del siglo XX. Ya eso no existe. Vamos a reconstruir un país para hacerlo mejor. Viene un nuevo país y ese nuevo país va a tener otros condimentos, va a tener nuevos actores y por supuesto nuevas formas de pensar y por supuesto una nueva cosmovisión de hacer las cosas. Esperemos nosotros que eso sea así. Rogamos nosotros que eso sea así. Y lo rogamos porque para pocos esta podría ser la última oportunidad de diálogo entre 2 factores o 2 grupos que se han sentido incluso hasta enemigos en una propia tierra y con una misma identidad. Pero recordemos todos que este era el objetivo principal a partir del año 1999-2000, que era de poner todo un constructo de país para rehacer otro. Sí, en ese momento de rehacer era encontrar en ese país que nunca fue del siglo XX algo que diera desde el punto de vista ideológico, de izquierdista por supuesto, una especie de revolución que iba a adaptarse y que iba a tener algunos fines concretos para X cantidad de población, que para muchos eran los invisibilizados y que para otros simplemente eran los electores. Años después nos hemos dado cuenta que nada de eso cambió. El grueso de la población sigue estando en pobreza, incluso mayor pobreza extrema de la que dejó la Cuarta República, con algunos índices negativos que para el siglo XXI, para el año donde estamos, debían haberse corregido como se corrigieron en algunos países de América Latina. Comienza la transición entendiendo que tenemos un país en el cual el gobierno que está en este momento no gobierna, es decir, solo obedece órdenes. Comienza esta transición con un país tutelado por los Estados Unidos de Norteamérica y Marco Rubio, por supuesto Donald Trump como presidente de los Estados Unidos,
pero Marco Rubio porque en sus manos está toda la solución de Venezuela según lo que se tiene, lo que se lee entre líneas en sus discursos y por supuesto en los discursos de los senadores republicanos desde los Estados Unidos, que vienen presionando cada vez más fuerte porque la transición comience y dé resultados rápidos. Hay dos fechas claves. Ayer Dinora Figuera en alguna entrevista que le hicieron decía que van a trabajar desde ahorita para que entre octubre y noviembre tengamos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el primer objetivo. Si ese objetivo se alcanza en octubre y noviembre, estamos nosotros yendo por un camino muy, pero muy positivo. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que el Tribunal Supremo de Justicia como ente, como un poder, el Poder Judicial, uno de los poderes más importantes de cualquier nación del mundo, es el que ejecuta muchísimas cosas para el bien de un país. Entendemos nosotros que vimos una sala constitucional electoral que se proclamaba en el 2024, que proclamaba a Nicolás Maduro presidente de la República, estando por encima de un poder autónomo como el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la importancia del Tribunal Supremo de Justicia es clave para ahondar en otros temas. Ojo, que aquí se entiende algo. Este nuevo Tribunal Supremo de Justicia, por orden constitucional, solo lo puede hacer una Asamblea Nacional. Decíamos la semana pasada que si se abriera en este momento unas elecciones tendrían que ser solo de Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque esas nuevas caras, esos nuevos rostros, esa nueva forma, incluso ese empuje, ese ímpetu que ha tenido en los últimos meses lo que pasó en Venezuela, pues nos puede dar incluso alguna garantía, solo alguna garantía de que las caras que se reconozcan, que las caras que se logren alzar como magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia puedan ser otras distintas a las que hemos visto durante los 21 años. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia, desde tiempos de Hugo Chávez, siempre ha acertado en todas las decisiones en pro del gobierno. Son pro gobierno. Entendemos que para que haya plena democracia, los poderes de un Estado tienen que estar separados. La gran separación de los poderes. En Venezuela no parece pasar eso. Sucede que después del año 2003, 2004, 2005, viene la Asamblea Nacional como poder legislativo, viene el Poder Judicial como poder judicial y el Poder Ejecutivo ejecutando una serie de reglas, una serie de normas que iban a llevar a cabo, por supuesto, un país, ¿no? Yo recuerdo tanto las palabras de Oscar Llanes cuando hablaba de una dictadura con base constitucional, que poco a poco nosotros pues pudimos ver incluso en el año 2017 cuando Nicolás Maduro desconoció a la Asamblea del año 2015, promulgando por un poder que lo tiene el presidente una Asamblea Nacional Constituyente y deponiendo por supuesto no parte de sus órdenes, sino de un tajo, de un machetazo completo, quitó la Asamblea Nacional del año 2015 elegida constitucionalmente, elegida por la mayoría de los venezolanos, y no le quedó de otra sino entrar Venezuela a partir del año 2017 en un estado fallido. Venezuela es un estado fallido, es un estado que no cumplió con lo mínimo. Por lo tanto, es un estado que tiene que en este momento renovar. Si se renueva a partir de un gobierno distinto. Esperemos que los venezolanos lo entiendan, ¿no? No que machaquen en los comentarios que soy izquierdista y los otros que soy derechista, otros me llamaron sionista, otros me llamaron globalista, como ustedes quieran llamarme, así es, eso me tiene a mí sin cuidado. Aquí lo más importante es la promoción de un nuevo Estado, de un Estado fuerte, de un Estado que no sea fallido, de un Estado que al menos considera a su población parte de ese Estado y que no la utilice. Que no lo utilice para ir a elecciones, que no lo utilice para tenerlos allí secuestrados, haciendo y deshaciendo dentro de cualquier comunidad, ¿no? Con esto me estoy refiriendo a las bases menores, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela, que parece ya no existir, y también con estos nuevos marcos regulatorios que se hicieron de un poder central que aguas abajo comenzaba a organizar y a gobernar los municipios, incluso
parte de sus concejales, parte de sus alcaldes y parte de sus gobernadores, pues eran parte también de esa trama burocrática de gobierno. Así que bueno, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia nos daría a nosotros los venezolanos ya un aspecto positivo para iniciar las negociaciones, que ya están sobre la mesa las negociaciones. Después del 3 de enero las negociaciones están sobre la mesa. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez son simplemente pasajeros, son los encargados en este momento, pero van a ser pasajeros. Una desde el Poder Ejecutivo y el otro desde el Poder Legislativo, y por supuesto ahora como presidente de esta transición en conjunto con Dinora Figuera. ¿Por qué la Asamblea del 2015? Muchos, pero muchos comentarios y muchas cosas en redes sociales salen. Cosas obviamente por la inmediatez también de la noticia y por supuesto con lo que pasó con un hombre como Juan Guaidó, que comienzan a hacer algunos acercamientos como que la cosa va a ser lo mismo. No, recordemos que el último bastión de oposición fuerte es la Asamblea Nacional del año 2015 y las figuras esas que no se pueden retratar en este momento, que en el caso Ramos Alú, Julio Borges, Juan Guaidó, no aparecen sobre la mesa. Ellos están moviéndose aparte, ellos están haciendo negociaciones aparte, lo sabemos, lo entendemos, todo político es así, y más en Venezuela donde hay 5, 6, hasta 7 oposiciones distintas. El que no esté María Corina Machado, ni Edmundo González Urrutia, ni ninguno de sus edecanes o ninguno de sus edecanes, que son las personas que están acompañando a estos dos, o aquellas personas que son, vamos a hablarlo abiertamente, que no entran en el lobby en este momento de la transición, sino que están dentro de otro lobby pagado también, porque esa gente no se mantiene del aire. No es el momento aún de María Corina Machado llegar al país, no es el momento aún que intervenga en la transición, sino que espere su momento. En esa espera, recordemos que hay otros factores, incluso el chavismo, llamémoslo chavismo, eso parece otra cosa, eso es un arroz con mango. También hay unas divisiones, también una balcanización dentro del Partido Comunista de Venezuela, el Partido Socialista de Venezuela y los partidos que hacían del Gran Polo Patriótico, escogiendo también algunos candidatos allí. Recordemos que parte como Mario Silva, como Elías Agua Milano y Varela están haciendo también parte, posiblemente su propio partido, posiblemente estén buscando un candidato, así como lo va a hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como lo va a hacer otras formas, otros entes de gobierno, y por supuesto las oposiciones que siempre están allí van a sacar también sus candidatos. Quizás volvamos a ver caras repetidas, ¿no? Claudio Fermín, Javier Bertucci, el Conde del Guácharo, toda esta gente que viene simplemente es como a condimentar parte de las elecciones, pero que en sí no cuentan en absoluto, digo yo, en términos estadísticos en elecciones. Aquí se habla fuertemente, no solamente aquí, sino la estadística desde el año 2000, desde el inicio del año 2024, pero fuertemente, con más del 47% de la intención de voto para María Corina Machado. Eso nosotros lo entendemos, lo sabemos. Por lo tanto, la figura de María Corina Machado en este momento, dentro de la transición, pues no hace falta todavía. Hace falta cuando ya haya un cronograma más grande, un cronograma que va a llevar en todo el 2027, supongo yo, que al menos 2 elecciones tienen que haber en el 2027 y serán las de Asamblea Nacional y por supuesto las elecciones regionales. En sí debería ser para diciembre del próximo año 2027, diciembre del 2027, la elección presidencial. ¿Por qué? Desde la Cámara de Republicanos de los Estados Unidos hay una presión muy fuerte para Marco Rubio, porque le piden que la transición se haga ya y que por supuesto en este preciso instante se tenga no solamente el cronograma, sino que se tenga la solución a algunos factores que tampoco algunos jueces de los Estados Unidos, y más que todo a estos jueces que hablan, que saben en términos petroleros, el tema de los 13.000 millones que Donald Trump se jacta de estar sacando desde Venezuela, ¿no? Hay muchos factores allí de presión en contra, no de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump es un empleado de las grandes marcas, diría por ejemplo, de los grandes apellidos, que está jugando al desorden estratégico, que tiene sus ojos ya no en Venezuela, porque ya tiene a Venezuela, sino que tiene los ojos allá en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, y por supuesto ya sus ojos también en Marruecos. Ahorita vamos a hablar de ese tema porque hay un plan
en contra de España, que espero yo que los españoles puedan también discernirlo fácilmente, como lo hemos hecho en varias semanas ya, desde que vamos observando, desde aquel apagón famoso, ¿no? Pero aquí concentrándonos, tenemos entre octubre y noviembre un Tribunal Supremo de Justicia, y según Dinora Figuera, en diciembre se tendría un nuevo CNE. ¿Quién votará para escoger este nuevo CNE? ¿Quién votará para escoger este nuevo Tribunal Supremo de Justicia? Entendiendo que hay una Asamblea Nacional que en este momento la preside Jorge Rodríguez, Pedro Infante y los demás. Pedro Infante, que también está en la mesa de transición junto al que era yerno de Chávez, Arriaza, son parte de este nuevo enlace de diálogo, solo que ya no es un diálogo. Aquí no se van a sentar a conversar, aquí se tienen que sentar para hacer una transición, y la transición es que los que están se tienen que ir y tienen que llegar otros. Eso es una transición. La transición no es otra cosa. La transición no es una reunión de amigos, no es una coctelería, no es ir a beber cerveza, ir a beber whisky. Aunque lo hagan, tienen que empezar a dar respuestas. Porque no son respuestas los venezolanos, insisto aquí con los venezolanos, con nosotros los venezolanos. No son respuestas para satisfacer a nosotros ni para satisfacer el ego de nosotros. Ese ego tan golpeado, por supuesto, un pueblo golpeado, un pueblo humilde en este momento que está pidiendo ayuda para lo que pasó con los terremotos, que ya el algoritmo no volvió a nombrar terremoto porque ya no vende mucho, sino que ya empezamos nosotros con objetivos claros, la institucionalidad de Venezuela. Eso es lo que nosotros necesitamos. Al tener un Tribunal Supremo de Justicia nuevo y por supuesto un CNE nuevo, nosotros podemos tener elecciones, puede mejorar la economía, la institucionalidad aguas abajo va a llegar, y por supuesto la inversión extranjera tan necesaria. Miren que ya salió el informe de lo que vieron en el Guri, los que estuvieron allá visitando. Estuvo el encargado de negocios en Venezuela desde los Estados Unidos. La inversión es aproximadamente, dicen ellos, de 11.000 millones de dólares, y tardaría entre 3 y 4 años solucionar al menos las 7 turbinas que están inoperables en el Guri. El Guri está trabajando al 60% de sus capacidades, por ello no solamente que haya apagones, sino que seguirán los apagones y seguirá el racionamiento, al menos en la mitad de Venezuela. Eso es frío, hay que decir la verdad. Si esto lo hubiesen dicho desde el año 2009, cuando seguramente la primera turbina se echó a perder, Chávez no lo dijo, vino Maduro tampoco lo dijo, sino que culpó por medios ya incluso de ciencia ficción. Yo pensé que Maduro iba a ser algún director de alguna película de Avengers cuando hablaba de este tipo de cosas, de pulso electromagnético, de disparos desde el aire que daban directamente en alguna turbina, entendiendo que bueno, que el venezolano, él le veía la cara de pendejo, pero el venezolano no era pendejo. Entonces, bueno, entendemos que aquí hay que decir la verdad y que el Guri está trabajando. Yo pensé que estaba trabajando a menos máquina, pero está trabajando, según el informe, al 60%. Y la inversión, por supuesto, que tiene que ser extranjera. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es cuando comienzan a llover las concesiones. Eso es un embudo. Ahí comienzan las concesiones. Entonces van a haber 7, 8 compañías multinacionales grandes que se pueden encargar de la energía venezolana, y va a ganar, por supuesto, una. Yo veo la General Electric ahí metiendo los reales, invirtiendo en Venezuela, y luego, bueno, censando todos los que tengan que pagar recibo de luz, y ustedes pues verán allí que es vivir en un estado moderno, y vivir en un estado donde se tiene que pagar agua, donde se tiene que pagar luz, donde se tiene que pagar derecho a frente, donde se tiene que pagar todo. Pero en Venezuela se paga, sí, pero es que se tiene, es decir, una cosa obligatoria. Ahí es donde vamos a conocer el estado moderno que se quiere para Venezuela. Hay otra presión por parte de los Estados Unidos. Recordemos que Marco Rubio es apadrinado o enmadrinado, vamos a decirlo así, amadrinado por Miriam Madelson, una genetista que coloca muchísimo dinero para otros asuntos que en este momento no puedo tocar porque estamos hablando sobre Venezuela, pero sería elegante hablar sobre los proyectos y las negociaciones de Miriam Madelson, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, más que todo en la Franja de Gaza. Así que bueno, pendiente con esto. Ese es el tema venezolano. A mí, yo quería comenzar hoy con este tema porque siempre lo estoy dejando de último para darle más tiempo, pero ahorita quise empezar con esto. El mundo se está moviendo, ¿no? Y en este capítulo 10 de la 6ª temporada de Geopolítica al Día, último capítulo de la 6ª temporada de Geopolítica al Día,
siguen las noticias, siguen los informes, por supuesto, sigue la geopolítica como esa disciplina que nos puede dar muchísimas respuestas. Entendiendo que es un año electoral, porque no solamente son las elecciones de medio término de los Estados Unidos, donde Donald Trump no está muy bien parado, y si ustedes ven los últimos presidentes de los Estados Unidos, ¿qué ha pasado? La mayoría ha perdido las elecciones en medio tiempo porque las cosas que prometen al principio pues no las están cumpliendo. Donald Trump al menos la está cumpliendo o está haciendo lo posible para cumplirla. Cuando Donald Trump hablaba de Groenlandia, él no hablaba de Groenlandia. Recuerden que este es un tema que viene incluso desde el siglo XX y siglo XIX, hablándose de anexar a Groenlandia para los Estados Unidos. El Golfo de América ahora, o el Golfo de los Estados Unidos, como ellos lo llaman, este es un tema ya viejo, un tema necio de hace 30, 40 años, por la gran cantidad de petróleo que tiene el Golfo de México. Aquí vamos a recordar al tristemente célebre Peña Nieto desde México, que hizo negociaciones bárbaras, negociaciones muy grandes con los Estados Unidos de Norteamérica para ceder en un porcentaje muy alto parte de lo que existe allí, aparte de las reservas de petróleo que hay dentro del Golfo de México. Para nosotros los hispanoamericanos es Golfo de México. Tenemos en noviembre ese informe de medio tiempo, esas elecciones de medio tiempo como las llaman ellos. Recuerden que es un show completo. Aquí lo que me llama la atención de estas elecciones es que la masa electoral de latinoamericanos, de hispanos, ha subido bastante, ¿no? Se dice que entre 34 y 37 millones de latinos van a poder escoger o van a poder entrar, en este momento van a tener derecho hacia el voto, ¿no? Esto en términos estadísticos se dice que está entre los primeros 5 grandes grupos que viven dentro de los Estados Unidos, que es un continente total. En eso estamos muy claros. El segundo grupo con mayor capacidad de elección. Pero esto no es solamente lo que me llama la atención, de 36 millones, entendiendo que dentro de los Estados Unidos viven entre 300 y 350 millones de ciudadanos. Entendemos que el 10% de esa población es hispana. Con esto nosotros, 36 millones de votos latinos. Ojo, de esos 36 millones, recordemos los que están autorizados para votar. Se habla que entre 56 y 70 millones de latinos viven ya dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, pero solo 36 millones son los que están autorizados para elegir el próximo noviembre, para votar en esas elecciones de medio tiempo, si usted está de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump o lo que no está haciendo. Aquí lo que llama más la atención, o lo que me llama más la atención en términos de elecciones, en términos estadísticos, es que 4 organizaciones demócratas, de las más fuertes en los Estados Unidos, se han unido por primera vez en la historia. Es decir, van a buscar al menos en un embudo, van a meter a esos 36 millones de electores y tratar de que la mayoría de votos de esa gente sean en contra de Donald Trump. Para las elecciones de Donald Trump en el año 2025, enero 2025, sí, cuando llega al poder, nosotros nos encontramos con algunas cosas, ¿no? Que la mayoría de estos electores hispanos le votaron a Donald Trump. Donald Trump les regaló con la deportación masiva, les dio un regalo con la deportación masiva, les dio un regalo con el racismo que siente ante el hispano, sintiéndose supremacista hacia otros grupos. Y esto no solamente lo decimos nosotros, sino lo dicen muchísimos analistas, que incluso el idioma, nuestro idioma, el castellano que hablamos nosotros, a él no le agrada. No le agrada mucho, ¿no? Sino que si fuese por él, lo exterminaría. Ya lo vimos en la Copa del Mundo dentro de Estados Unidos. No se podía hablar ni portugués ni castellano, sino solamente inglés u otras lenguas. Aquí, la FIFA se debatió en pocos días y dio la respuesta luego de que sí podían utilizar el idioma español o el idioma castellano en este momento para que pudieran dar sus ruedas de prensa. Aquí hay una especie, ¿sí? Esto es sociología pura, no, esto es racismo puro, porque entendemos nosotros que los supremacistas, al grupo que pertenece a Donald Trump, pues en este momento están no solamente dentro de América Latina, entendemos cómo están dentro de América Latina al observar el mapa que se está colocando cada día más azul, sino alrededor del mundo en diferentes bloques, absorbiendo temas raciales. Esto es delicado, esto es muy delicado, solo que estamos más pendientes de otras cosas que lo que realmente nos están haciendo detrás.
No solamente las elecciones de Estados Unidos llaman la atención este año, las del gigante brasileño a mí me llaman muchísimo la atención porque se juega el pellejo Lula da Silva en unas nuevas elecciones. Esas van a ser el 4 de octubre. Su mayor competidor es nada más y nada menos que Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, el que, bueno, vino después de él y el que perdió con él. Entonces, bueno, comprendemos que es una lucha política dentro, pero aquí hay algo que me llama la atención de cómo ha surgido Flavio Bolsonaro en los últimos años. Nosotros el tema de Brasil lo tratamos siempre con pinzas, más que todo el tema político. Recordemos que le preguntaban siempre a Jimmy Carter cuál era el futuro de América Latina y él decía: el futuro de América Latina es el futuro de Brasil. Lo que pasa en Brasil impacta drásticamente en América Latina. ¿Por qué? Porque es un país multidiverso, es un país con la mayor población de América Latina y es un país casi desarrollado. En términos siderúrgicos es un país desarrollado, tiene petróleo y también, bueno, tiene este impacto, vamos a hablar, racial, ¿no?, entre el norte y el sur fuertemente. Pero nos vamos a ir directamente a un punto clave aquí, que es el punto religioso, el punto ideológico, un punto teológico también aquí, que ha marcado Brasil al menos en los últimos 30 años. Y es el tema del sionismo evangélico, el avance del sionismo evangélico dentro de Brasil. Anteriormente, si buscamos los datos de hace 30 años, Brasil en su mayoría, el mayor porcentaje, eran católicos, lo que hacía de Brasil un país distinto al que tiene ahorita. Ese catolicismo, ese grupo católico que había hace 30 años, se ha disminuido incluso a un punto muy bajo, al más bajo de la historia, y el sionismo evangélico ha tomado ser el primero o la primera religión de Brasil. Ojo, cuando digo sionismo evangélico lo separo también de los evangélicos, ¿sí?, de los cristianos evangélicos. Son grupos distintos, incluso alejados en términos dogmáticos, en temas incluso de escrituras, en términos fuertes, ¿no?, de pensamiento. Y estas ideas pues nos conducen también a nosotros en un sentido que hay que hacer este análisis. ¿Por qué? Porque el yerno de Donald Trump, que es Kushner, de apellido Kushner, es uno de los mayores promotores en dinero de todas estas iglesias sionistas evangélicas que se desarrollaron allá en Israel y que en el Estado sionista de Israel, que ya están impactando muy, pero muy positivamente en los Estados Unidos, relegando a otras iglesias, a otros tipos de dogmas que habían dentro de los Estados Unidos y tomando bandera allí. Lo mismo está sucediendo en Brasil y en otras partes de América Latina, donde estas iglesias o este tipo de pensamiento llega invirtiendo muchísimo capital con una forma distinta de ver los textos sagrados, con formas incluso modificando parte de los textos sagrados en pro de llevar a cabo una idea en el mundo del gran Israel, que es lo que ellos han tomado, ¿no? En la constitución del Estado sionista de Israel, lo único que no aparece es la soberanía del Estado de Israel, es decir, no tiene Israel soberanía sobre un territorio, sino sobre todo el territorio que el Estado sionista de Israel pueda controlar. Y el gran Israel, ellos toman desde la Biblia, desde el Nilo hasta el Éufrates, un gran Israel que existió, que bueno, que hay historiadores, yo he buscado historiadores, no han comprobado aún que haya existido ese gran Israel, pero el gran Israel no solamente está allí, sino el gran Israel está en Argentina. Recordemos que Milei ha abierto las puertas descaradamente al Estado sionista de Israel desde hace muchísimo tiempo, pero desde hace 30 años vienen algunos judíos invirtiendo, judíos separándolos yo en este momento del sionismo, por supuesto, invirtiendo gran capital, y estos sionistas van directamente a esos capitales, a esas inversiones, se entremezclan y por supuesto salen aquí, ¿no? Recuerden que el otro día tuve un intercambio, una conversación incluso en términos claves de cómo se usan aquí la palabra sionista, pero recordemos, no soy antisemita, porque es que los sionistas no son semitas, en eso vamos a entenderlo, son házaros, son de otra estirpe, son de otro duelo, ¿no? Los verdaderos semitas son los judíos, son los hebreos que están allí, que están en Israel, también en el Estado sionista de Israel, pero que son ya incluso apartados. Esto lo tenemos que entender porque
hay a veces muy malas interpretaciones de lo que se dice, de lo que se dialoga en el mundo, ¿no? Pero en Brasil sucede esto, y si está sucediendo esto y toman Brasil, recordemos que luego van a ir a Argentina. En Argentina están preparando también el sionismo evangélico para abarcar parte de lo que es Argentina y en términos electorales. Hugo Chávez y el Foro de Sao Paulo en el año 1992 no se equivocaban cuando decían tenemos que llegar no por las armas sino por medio del voto al poder, y llegando al poder por supuesto pueden hacer diferentes planes. Hay planes en el mundo, está el nuevo orden mundial, está este gran Israel que ya, según lo que entendemos aquí, la sección, los invito a leerla, la sección 219, que aunque la enmascaren con muchas cosas, es simplemente la unión de Israel y Estados Unidos para hacer un solo ejército y tomar una sola decisión. Esto lo entendemos aquí. El trasfondo de todo es ello, ¿no? Lo que vamos a pasar aquí es la tercera elección importante de este año, que es en Israel, por supuesto. El 27 de octubre del año 2026 se celebran las elecciones para escoger al nuevo primer ministro. Netanyahu está allí, por supuesto, para ser elegido o simplemente para salir del poder. ¿Qué va a pasar si sale del poder? Será enjuiciado por la Corte Penal Internacional, donde Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, pero se mete en contra de la Corte Penal Internacional y también aboga por algunas de las grandes decisiones que toma la Corte Penal Internacional, como no pudo haber sido detenido Netanyahu por el alcalde de Nueva York cuando pisó hasta hace poco la Organización de Naciones Unidas. Ojo con esto, porque el tema es simbólico. Aquí se habla de esto a veces con pinzas, como digo, porque el tema religioso, también las religiones, también la iglesia hace geopolítica. Vean los últimos viajes de León XIV y vamos a entender nosotros cuál es el objetivo de León XIV al tratar de amistarse con algunas iglesias islámicas. Entendamos nosotros que León XIV incluso ha ido a conversar con los ortodoxos, porque entiende él y entienden las iglesias que viene un monstruo mayor, que hay algo que se está tejiendo en el mundo y que por supuesto va a absorber a muchísimos feligreses que van a ser engañados, por supuesto, con un dogma, con un tipo de pensamiento, con un tipo de creencia, y los van a llevar a jugar en otro equipo. Esto es un tema, ¿no? Esto no nació de la noche a la mañana. Esto viene en planes de 1948, terminando la Segunda Guerra Mundial y entendiéndose que el mundo tenía que ser otro. Pensó Estados Unidos y la Unión Soviética que gobernaban el mundo, mientras atrás estaba un grupo bastante grande con muchísimo capital invertido en muchísimas naciones para empezar a hacer las estrategias y la táctica principal. Y lo principal es, recordemos, el expansionismo. Ya en este momento hablar de Siria es hablar de Israel, incluso hablar de Marruecos en este momento como eje principal, hablar de Emiratos Árabes Unidos, hablar de Bahrein, es hablar también del gran Israel. Intentámoslo, si hablar de Estados Unidos, hablar de Argentina, es hablar de Israel. Ya en Venezuela, recordemos que están allá solucionando, incluso dicen ellos, algunos problemas sobre el terremoto, pero ya están dentro. En términos comunicacionales, el sionismo gobierna. En términos mercantilistas, el sionismo gobierna. En términos financieros, el sionismo gobierna porque son los dueños de la FED, son los dueños de la Reserva Federal, son los dueños de las grandes marcas, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de las redes sociales. El 0.2% de la población está gobernando a los otros 8.000, ¿no? Al otro 99.8% de la población lo está gobernando 14 millones de personas que llevan un plan y lo están llevando a sana paz, ¿no? Alfredo Jalife habla de incluso a 4 sionismos. Esos 4 sionismos podríamos ampliar en otros programas, porque aquí queda todavía muchísima información. Fue una semana donde se vieron muchísimas cosas, donde estuvimos haciendo análisis de lo que sucedió la semana pasada con Ceuta, lo que quieren con Melilla, lo que quieren con el Sahara Occidental, lo que quieren dentro del Mediterráneo, lo que quieren con la República Centroafricana, lo que quieren reconociendo incluso gobiernos de facto. Hablo de Somalilandia. Bueno, aquí se extendió muchísimas cosas esta semana, pero hay un tema que, claro, porque estoy viviendo aquí en España y porque, bueno, en tal caso tenemos una unión
una unión cultural, simbólica entre América Latina y por supuesto España. Ellos en algún momento como colonizadores, como nosotros como herederos de su cultura, impuesta o no impuesta, eso no está debatible en este momento. Vamos a debatir aquí lo que yo he estado viendo, lo que hemos visto, y se habla muchísimo y nosotros entendemos que puede haber una balcanización de España, ¿no? Y nos preguntamos, y aquí, bueno, los que escuchan el programa me escribirán al privado si estoy siendo muy radical con el tema, pero es que para allá supongo yo que vamos. Ya está ocurriendo en este momento la balcanización de Rusia. Ya existió con la Unión Soviética cuando hubo el desmoronamiento del 89 al 92, se creó la República Federativa de Rusia, los otros tomaron distintas nacionalidades, ocurrió con la ex Yugoslavia, que la partieron en 7 pedazos, hubo balcanización allí. Hay balcanización con Somalia en este momento, ejecutando distintas cosas. Hubo también con la República del Congo, también hay una balcanización. Hay balcanización dentro de Djibouti también como una zona geopolítica clave en el mapa mundial. Hay una balcanización también en el Golfo Pérsico, directamente con los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita. También lo quisieron hacer en Yemen, en Omán y por supuesto en Irán, que es el principal actor de Medio Oriente en este momento, y los Estados Unidos en conjunto con Israel pues tienen una guerra casada desde el mes de febrero que no termina, que va entre tregua, que va entre el estrecho de Hormuz, que va entre una y otra cosa. Mientras eso sucede, en España hemos observado algunas cosas y comenzamos con el primer punto que nos llamó la atención en España, que fue el apagón. Sí, un apagón que ocurrió aquí en España por algunas horas y que hizo medición o trató de medir cómo soportaba, cómo aguantaba o cómo era la reacción del español ante un atentado, ¿no? Y lo llamamos atentado porque es un atentado directamente que ocurrió en contra de la población. Imagínense ustedes un apagón en este verano con 45 grados. Esto es un arma política que están utilizando en contra de los países que en este momento o están en verano o están en invierno, sean para aplacarlo o sea simplemente para ir midiendo fuerzas. Y el apagón significó eso. ¿Qué significa estar sin luz? Y se lo dice un venezolano que vivió los apagones desde el año 2009, cuando gobernaba Hugo Chávez, y que se vino en junio del año 2025 y todavía habían apagones con Nicolás Maduro, y apagones muy frecuentes de hasta 7 horas diarias, ¿no? Los apagones significan oscuridad, y la oscuridad significa lo negativo. Adormecimiento. Uno duerme cuando la luz se apaga. Entonces, el adormecimiento en términos psicológicos, porque aquí, bueno, el tema de Venezuela fue eso, fue psicoemocional, fue psicosocial, fue impactar directamente a la gallardía que tenía el venezolano para salir a manifestar, y los apagones trataron, eso está estudiado, los apagones constantes en Venezuela por muchos años adormecieron parte de la población que no manifestaba. Los que salieron de Venezuela, que fueron la gran mayoría de los manifestantes del 2014 y 2017, lo entendieron así. En España sucedió, fue una medición y fue algunas horas, como hubo un desequilibrio comercial de una vez. Es decir, hubo agotamiento de productos y de insumos en los primeros 45 minutos del apagón. Eso dio para aquellas multinacionales de alimentación parte de lo que en este momento existe en Europa, que son las compras masivas y las compras, las compras por comprar, porque no es por necesidad. Pero hay una cultura, no son estados fallidos, son estados que tienen que realmente cumplir con los temas de servicios básicos, con alimentación, educación y salud, al menos para no ser un estado fallido. Ojo, luego de ese apagón, vimos el poder político español aquí aligerando muchas cosas, aligerando leyes, aligerando decretos, aligerando normas, y más que todo la norma que más nos causa a nosotros, la que nos llama mucho la atención, es la norma migratoria, o si esa ley migratoria que con la regularización de este año produjo casi la capitalización para poder tener papeles de aproximadamente 500.000 personas. Se hablan de más, pero hablemos en términos
de 500.000 de personas, y el impacto que puede tener 500.000 de personas, no solamente en la sociedad española, hablamos de la sociedad española culturalmente, hablamos de la sociedad política porque pueden ser electores en muy poco tiempo, y hablamos también como fuerza de trabajo. Hablamos con 3 cosas muy positivas, pero también puede ser una fuerza de guerra, ¿no creen ustedes? Puede ser una fuerza de migratoria que ya esté, no que viene la invasión, no que ya está invadida, y pase lo que pasó en Libia, donde bueno, levante el colchón y saque el arma que tiene allí, porque comenzó lo que debe comenzar aquí. A mí me llama mucho la atención este aligeramiento por parte del gobierno en cuanto a las leyes migratorias, porque muchos ven, y yo creo que bueno, es más por el morbo que crean en las redes sociales, una patera, o los que vienen de África, pero por avión, por los aeropuertos es donde está llegando la gran masividad de migración que puede haber directamente a España. ¿Por qué la amenaza de 22 países esta semana, de 22 países para que España se le cierre el espacio Schengen? Porque entienden, recuerden que la sociedad africana es una sociedad nómada, que puede estar en un sitio hoy y puede estar en otro sitio mañana, porque culturalmente han sido así, culturalmente han sido recreados así, las potencias los quiso así, no estar en un sitio sino moverse por diferentes rutas o diferentes puntos dentro de España y dentro de Europa, porque el problema no solamente es España. Creo que el problema de migratorio, vean cómo está Reino Unido, que está a punto, según algunos analistas políticos, de una guerra santa, una guerra religiosa que podría detonarse allí dentro de poco. Vemos cómo está Nápoles, vimos cómo estaba Bruselas, vimos cómo está todo el sur del Mediterráneo en conjunto con esta oleada masiva de migración, que nada más ahorita lo ven, pero que la migración comenzó ya en el año 2017 con la apertura de muchas cosas, y por supuesto la muerte del gran líder Muammar al-Gaddafi, que lo que hizo fue quitar esa cortina de hierro que había para que pasaran al Mediterráneo. Lean a Thierry Meyssan y todas sus teorías para que vean que no es descabellado pensar eso. Ese es el segundo punto, un poder político en la Moncloa que parece o que tiene muchos aspectos parecidos a lo que se hizo en América Latina, a lo que se hizo en Venezuela, lo que se hizo en Bolivia, en Ecuador, en muchos países, para aligerar ciertas cosas en pro de mantenerse en el poder. Ojo, que lo que entendemos aquí es eso. Nosotros no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Así también como el resurgimiento del franquismo para algunos partidos políticos, porque viene, si hay una cosa, pues también se enciende la otra. Vimos cómo Ceuta fue invadida y al otro día las personas que viven en Ceuta, que no pasan de 80.000 habitantes, pues tenían que una especie de lucha contra esos 60.000. Salieron algunos armados a defender su territorio, porque eso es lo que se busca. Se buscan también, y esto lo hizo el Pentágono en el año 1995 y lo entregó, ese es el manual de Gene Sharp, que crear una guerra civil para que entre un tercero a dividir. En esa división vamos a crear 2 franjas, ustedes quedan para este lado y ustedes quedan para este. Entonces se habla de un este y de un oeste, o de un norte o de un sur, según como usted quiera dividir los territorios. Eso está estudiado, yo no estoy aquí descubriendo el agua tibia, por eso está estudiado de hace muchísimos años, pero así actúan. En Venezuela en el año 2002 tuvimos el primer golpe de estado mediático, y el segundo fue lo que pasó en Libia, cuando reprodujeron en Qatar toda la Plaza Verde, y pensaba el mundo que lo que estaba pasando en Libia era real y era una recreación fílmica que estaban haciendo en Qatar con estudios en Al Jazeera, ¿no? Con estudios de Al Jazeera. Incluso hasta los periodistas se prestaron para esta trama que parecía más una película. El tercer punto que a mí me llama la atención de estos últimos años, lo que ha pasado en España, son los incendios. Porque los incendios tienen muchísimas cosas. Después de un incendio, después de arder el fuego, viene una calma. Pero en esa calma se analizan dónde ocurrieron los incendios y por qué vienen ocurriendo por 6º año consecutivo. Algunos hablan de que es la erradicación de lo rural en España. Otros advierten que las tierras que fueron asoladas por los incendios pues son tierras fértiles, y por supuesto que hay negociaciones detrás de esto. Hablo de las multinacionales, las grandes multinacionales del mundo, para instalarse en estas tierras fértiles. Una de las cosas que más se buscan, aparte de las tierras raras en este momento, son las tierras fértiles, porque se viene una crisis de alimentos. Mire Japón,
no solamente una crisis económica con la bajada del yen que tuvo y la inyección de aproximadamente 10.000 millones de dólares por parte de bancos estadounidenses directamente a Japón, sino que también está en este momento con una especie de crisis alimentaria. Si las rutas se cierran, porque aquí hablamos de las rutas, hablamos de los estrechos que están muy calientes en este momento, no solamente el de Hormuz, no solamente el Mar Rojo, sino también se habla del estrecho de Gibraltar, el estrecho de Malaca como futuros focos geopolíticos. Entonces aquí no estamos hablando de otras cosas, ¿no? Se habla también de que esos incendios es para abastecer a estas grandes empresas fotovoltaicas que hablan, para instalar muchos más paneles solares para estos temas, no por el tema de cómo pega el sol en estas zonas. Pero a mí me llama mucho la atención porque uno empieza a encadenar y empieza a ver otras cosas. En los mismos incendios, cuando ya España estaba atribuyendo mayor atención a estos incendios, porque bueno, aquí yo tenía meses cuando pasó lo del tren y vi al español cómo se preocupaba por otro, y en los incendios no fue distinto. Se preocupó no solamente el Estado español, sino también los ayuntamientos, las gobernaciones de aquí, de cada una de las provincias, en pro de recuperar algunas cosas. En estos incendios han salido en este momento algunas políticas habitacionales que estén fuera de esas tierras, de vendérselas al Estado, y el Estado le promociona algún piso en alguna ciudad española. Esto no es de gratis, ¿no? Esto tiene un trasfondo bastante fuerte. Obviamente, ¿qué será más fácil? ¿Darle una vivienda en alguna ciudad española o simplemente que haya créditos agrícolas para poder recuperar nuevamente todo lo que se perdió por estos incendios, ¿no? Pero medida allí, a mitad de semana, después de estos incendios, cuando estamos analizando los incendios, sucede lo de Ceuta. 60.000 personas en un día entraron a Ceuta, donde hay una población de 80.000. Casi 1 a 1 estaban allí. Esto, el que no lo quiera ver es porque, bueno, no lo ve. Esto no es ninguna crisis migratoria. Esto es simplemente un plan. El uso de la migración como guerra. ¿Sí? Como guerra incluso hasta cognitiva. ¿Por qué? Porque hemos observado cómo fue una guerra de redes sociales también. Hemos visto por videos que salen por allí cómo se estaba grabando, incluso las personas parecían actores que estaban entrando y estaban saliendo 37 horas luego de lo que había sucedido, ¿no? Una orden de entrar, medir fuerzas, provocar, por supuesto, en términos geopolíticos, a una zona como Ceuta y Melilla, que fueron primero que Marruecos aún, y que ha tenido la soberanía España desde hace 2, 3 siglos. Vimos que aquí se desataron muchísimas cosas, ¿no? Lo primero es infringen un territorio, y en términos militares, España en Ceuta pues no pudo contener. Segundo, España continental o peninsular tampoco pudo detener. Y la reacción grosera, grotesca de la Unión Europea es directamente cerrar el espacio Schengen para España, entendiendo que ellos se quieren salvar de una posible migración masiva a toda Europa. Si Melilla y Ceuta son las fronteras exteriores de la Unión Europea, ¿por qué es la Unión Europea la que exige a los integrantes de la Unión Europea votar si están a favor o en contra? Esto es muy lógico. Esto es muy lógico. Nosotros lo vivimos en Venezuela, cuando nos cerraron las fronteras del resto del país y no podíamos pasar a Brasil, para Colombia, ni irnos por el Caribe, ni por el norte de Venezuela, pero igual salieron 7 millones de personas. En una oleada masiva, ¿qué puede hacer el español o ya el migrante que vive en España, que ya suman 4.5 millones de personas que vivimos dentro de España? ¿Qué podemos hacer? Aquí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué esto no queda aquí? El próximo paso, según lo que yo veo aquí, porque esto ya pasó, esto está en el manual de Gene Sharp, esto el Estado sionista lo está patrocinando. Aquí de los Estados Unidos salió que promocionaron todo por 40 millones de dólares que se le pagó a muchísimas personas, a grupos que trabajan con migraciones desde Marruecos para trasladarlos, dejarlos en un punto y que llegasen nadando a Ceuta y que entraran para darle mayor conmoción al tema migratorio, así como un tema de hambre y con cosas que estén pasando en Marruecos, ¿no? Pero esto tiene un fin.
Todo esto tiene un fin. El próximo paso, yo lo coloco aquí y lo pongo en signo de interrogación, será los atentados terroristas. ¿Vendrán atentados terroristas? Por ello yo hablo de una balcanización, que es el rompimiento, desestructuración, división del territorio español, comenzando con Andalucía. Y comenzando con Andalucía, esto es una idea que sale del maestro Alfredo Jalife, por cultura. Entendemos que aquí en Andalucía hay mucha cultura mora, mucha cultura marroquí, que dominaron por muchísimos años esta zona, y que por supuesto desde aquí se podría aligerar algo, ¿no? No sé hasta qué punto Pedro Sánchez esté jugando en pro o en contra de estos temas, pero la apertura de Morón en Sevilla y de la base militar de Rota estadounidense aquí mismo en Cádiz, esto llama muchísimo la atención, porque le estoy abriendo las puertas a quien me está haciendo la guerra, porque al fin es Israel, es el Estado sionista de Israel y los Estados Unidos los que están promoviendo esta invasión directa a España, dar con el corazón de España, con esta lucha de división territorial que hay con País Vasco, con Cataluña, ahora con Andalucía, pronto será Galicia, Madrid quedará por allá, porque es lo que quiere. Es la separación del reino español, es dividir, divide y vencerás. ¿Y por qué? Bueno, por la posición, por la ubicación estratégica de España, que está en pleno mar Mediterráneo, que es la lucha para este siglo XXI. Algunos dicen que después de Irán viene la guerra contra Turquía, y ahí se hará la gran obra que quieren hacer, que es romper, es pasar por Siria y salir directamente al Mediterráneo para evitar el estrecho de Hormuz. Evitando el estrecho de Hormuz, la gran potencia Arabia Saudita podría sacar su petróleo por el Mediterráneo y llegar mucho más rápido a Estados Unidos y a las potencias europeas. Esto es clave entenderlo, es clave, y con esto pues obviamente dejar casi nulo el tema del Mar Rojo y el estrecho de las Lágrimas, que está en Yemen, está entre Yemen y Djibouti, tal cual. Djibouti, que está también balcanizada en este momento, que está tomada. Cuando comenzó China fue la primera potencia que colocó una base en Djibouti, y ahora hay bases francesas, hay bases del Reino Unido, hay bases estadounidenses dentro de Djibouti, por lo que significa ese cuerno africano en la geopolítica mundial y en la cantidad de minerales que tiene. Ojo con esto, lo de España me llama muchísimo la atención, no solamente porque estamos viviendo aquí, sino, repito, por la fibra que tenemos nosotros los latinoamericanos con España, sea por cultura o sea por lo que sea. Nosotros tenemos una historia muy pegada allí del reino español, y por supuesto es algo que llama muchísimo la atención. Los países que no votaron, Irlanda, Francia y España, no votaron en contra Portugal, Francia e Irlanda no votaron en contra de España, porque entienden lo que se supone, ¿no? Lo que significa en términos incluso hasta religiosos España para el mundo. Aquí, bueno, nos detenemos en esto porque hay unas líneas, apagón, poder político, no solamente desde la Moncloa, sino los partidos que se oponen a Pedro Sánchez, tratando de resucitar también el franquismo para hacer la guerra. Aquí hay una división política, casi militar, diría yo, en este momento. Ojalá no se llegue a más y esto sea simplemente una anécdota de hechos. Los incendios que no vienen aquí provocados solo por la naturaleza o por el calentamiento global, sino que son también ejecutados como un arma geopolítica. Lo de Ceuta, lo de Melilla también. Recordemos que Melilla es parte también de este espacio de ultramar español, que es una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, que no está cuidada por la Unión Europea, lamentablemente, que no entra tampoco en el tema de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte. Aquí hay mucho que ver. La apertura de la Unión Europea, von der Leyen negociando 750.000 millones de dólares en armas con los Estados Unidos, negociando las armas con los Estados Unidos, que es el mismo Estados Unidos el que quiere exterminar Europa. Y cuando hablo de exterminar, recuerden la balcanización también de cualquier espacio europeo. Europa, recordemos, va a tener problemas de agua de aquí a 20 años, va a tener problemas de tierras fértiles de aquí a 10 años. Son muchos los problemas que en este momento podrían venir a Europa. Los pasos de la Unión Europea y los otros que no pertenecen a la Unión Europea es tratar de no hallar un país para hacer negociación, sino tomar mejores decisiones geopolíticas, mejores decisiones económicas, porque bueno, de aquí
a los próximos años nosotros podríamos estar viendo incluso aniquilación de lo que conocemos como Europa. Y entendiendo que ese gran Israel empieza a ser mucho más grande, no solamente es el espacio allá de Palestina, donde hay muchísimos minerales también, no solamente en ahora con la ruta Trump, con esta carretera, esta autopista que se le coloca es Donald Trump, que está costando aproximadamente $1.000 millones y que tiene una longitud de 1.000 kilómetros. Y casualmente también ese punto lo estábamos viendo, porque por el apoyo a Marruecos, Trump puede ofrecer Ceuta y Melilla. Es clave lo que se está hablando aquí. Por ese apoyo que le está dando Marruecos a los Estados Unidos de dejarlo, de permitirles ser parte en todo ese Sahara Occidental, que va a comunicarse también prontamente con el Estado sionista de Israel, es una sola franja para seguir expandiendo el gran Israel que proponen ellos desde hace muchísimos años. Leer el libro de Teodoro Herzl para que ustedes observen qué va a pasar allí. La localidad va desde la localidad de Tisni hasta el sur de Marruecos, hasta el punto extremo que es el Dahlak, en el extremo meridional del Sahara Occidental. ¿Por qué es tan importante el Sahara Occidental? No solamente por ubicación, sino porque es un enclave geopolítico que puede abrir las puertas en la gran lucha que se viene ahora contra Argelia. Recuerden que Argelia está en el eje de Rusia, China, Irán, y Argelia es el mayor, en este momento el que mayor le proporciona petróleo y gas a España, y por supuesto se meten con España, apoyan a Marruecos, pero están en contra también de Argelia, que es el que le distribuye a España. Ojo con esto es 1 más 1, quizás no sea 2 para todo el mundo, ¿no? Pero para mí, en términos de que nos la pasamos investigando este tipo de cosas, sí lo es. Para este extremo meridional del Sahara Occidental hay fosfato, escribí aquí tierras raras, ahí están los minerales críticos, por supuesto, hay minerales metálicos aquí, y por supuesto hay una potencia de minería submarina inigualable. Así que esto no es gratis. Esto no es que ocurrió lo de Ceuta y Melilla porque se está pasando hambre, porque son perseguidos políticos. No, sacan de la cárcel porque esto el rey lo está haciendo. Esto es un plan que se lleva a cabo, y desde hace días se estaba diciendo que iban a entrar 20.000 personas a Ceuta. Lo dijo a Jalife, lo dijo Coronel, lo dijimos en este programa, y entraron 60.000. Fueron 3 veces lo que se estaba diciendo para ver cómo podía contener. Quizás Ceuta estaba preparada para contener 20.000. Si ya 1.500 había sido un problema desde la mañana, entraron 60.000 ya al final de la tarde y noche. No destruyeron lo que tenían que destruir porque entraron a medir fuerzas, y esas fuerzas las midieron. Con una programación cinematográfica que sale por redes sociales, entendimos que habían camarógrafos ubicados en cada punto donde pasaba la gente. Eso pasó en Venezuela también, eso pasó en Libia, eso pasó en Egipto, eso pasó en Irak con Saddam Hussein cuando se negó en el año 2003 a muchísimas cosas, más que todo cuando dijo vamos a utilizar el euro y no el dólar, y a los pocos días ya Saddam Hussein estaba invadido. Quedamos aquí, hay un punto clave para ir terminando este programa, para ir cerrando, que son los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos de Abraham, que son la normalización total de las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad entre Israel y varios países árabes e islámicos. Así dice, cuando dice acuerdos de Abraham, eso lo dice Google, lo dice cualquier otra página de búsqueda. Pero en sí, el objetivo como tal, yo lo coloco aquí, que es un bloque geopolítico en contra de Irán. Esto no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque está Israel en estos acuerdos. Está Israel, está Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, nada más y nada menos que aparece Marruecos, Somalilandia, que está siendo reconocida de facto, Kazajistán y Sudán en este momento, que puede ser. Se habla del Líbano, que va a también estar dentro de esto. Por el Líbano escogen, y por Siria escogen también, sean las grandes potencias, Estados Unidos y Israel, escogerían que estos dos países fueran parte de los acuerdos de Abraham. Hay soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Para que Marruecos entrase, porque para estos acuerdos cada uno de los países negocia algo para entrar al acuerdo. La negociación de Israel fue que se hiciera un bloque geopolítico fuerte para ir en contra de Irán, y ya se están viendo los resultados. Marruecos quiso la soberanía sobre el Sahara Occidental y se la están dando. Y para los Emiratos Árabes Unidos fue la compra, sin tener en cuenta que lo estén verificando, de los aviones caza para rearmarse. Recuerden que los Emiratos Árabes Unidos son una especie de emiratio, una especie de territorio que todos se unieron para hacer uno solo, pero que en los últimos meses algunos quieren separarse porque son pro Irán y los otros son en contra de Irán. No es que sean pro Irán, sino que simplemente entienden qué supone Irán en el Golfo Pérsico y no quieren mayores inconvenientes contra Irán.
¿no? Son los puntos de hoy que hemos tratado en una hora. Tratar de resumir esto a una hora es todo un trabajo, por eso a veces pues no nos detenemos mucho en algunas otras cosas, no leemos algunos comentarios. Agradecido con las personas que se siguen sumando, agradecido con aquellas personas que hacen análisis sobre análisis de lo que nosotros estamos haciendo. Hay personas que nos están citando también en algunos trabajos. Agradecido porque es el objetivo, es el propósito que nosotros queremos, es informar a partir de, bueno, de otros ejes, no del eje que todo el mundo lo lleva a escuchar una sola voz, a escuchar una sola información, que eso lo están haciendo las redes sociales, teniendo una directriz única. Gracias a todos, nos seguimos viendo. Recuerden suscribirse al canal, estar pendiente de los próximos videos y comenzamos la séptima temporada el próximo viernes. Así que bueno, hasta luego, cuídense, saludos, sigue Venezuela en transición.